En el continente europeo se hablan muchos idiomas. Muchos de ellos tienen algo en común, pero hay algunos que son tan diferentes o especiales de una manera u otra y por lo tanto difíciles de aprender. Aquí os doy una lista de 6 idiomas que yo creo que son los más difíciles de aprender para un hispanohablante. En el sexto lugar es el esloveno. Este idioma se habla, pues, en Eslovenia. ¿Por qué creo que es un idioma difícil? Primero, porque tiene solo un poco más de 2 millones de hablantes y es una de pocas lenguas indoeuropeas que ha conservado el número dual. ¿Qué quiere decir esto? Otros idiomas tienen conceptos de singular y plural, pero el esloveno también usa dual, es decir, gramáticamente no es igual si hay 2 cosas de algo o 3 o más. Por ejemplo, oveja bonita se dice lepa ovca. En plural, ovejas bonitas son lepe ovce, pero solo si se trata de 3 ovejas o más. Si son solo 2 ovejas, entonces hay que decir lepi ovci. Por eso hay que contar muy bien las ovejas. Además, se trata de una lengua eslava, y como otras lenguas eslavas, el esloveno también tiene casos gramaticales, algunos sonidos distintos y vocabulario diferente al de lenguas romances. Tiene relativamente pocos hablantes nativos y esto le hace más difícil de aprender. Pero si lo aprendes, lo vas a poder usar en un país muy bonito, con montañas, bosques y lagos. El esloveno es la única lengua eslava de la lista. Ahora siguen otras más complejas. En el quinto lugar es el idioma lituano. Se habla en Lituania y tiene algo más de 4 millones de hablantes. Es una lengua indoeuropea, pero retiene muchas características arcaicas que le hacen diferente y difícil de aprender. Es un idioma bastante conservador y muy flexivo. Eso quiere decir que una misma palabra puede tener varios sufijos diferentes que le cambian el significado. Esto pasa con casi todos los idiomas, pero en el lituano esto es aún más destacado. Además, Lituania es un país báltico y vivir allí y relacionarse con personas puede ser una experiencia diferente para un hispanohablante. Esto es obviamente muy subjetivo y depende de cada persona, pero a veces puede significar un obstáculo más para aprender el idioma. Y este era la última lengua indoeuropea de la lista. Ahora vamos a algo más especial. En el cuarto lugar es el euskera. Se habla en el País Vasco y en algunas otras partes de España y Francia. Se estima que hay solo 400.000 personas que tienen una competencia plena en el euskera, un idioma de origen desconocida. Es muy diferente a otras lenguas indoeuropeas. Se trata de una lengua aglutinante, donde varios sufijos se pegan a una palabra y luego modifican o precisan su sentido. Por eso, la lógica que usan lenguas aglutinantes es una lógica algo diferente, y uno tiene que acostumbrarse a su uso. Objetivamente, es un idioma muy difícil de aprender, pero para un hispanohablante ya existen muchos materiales y opciones de aprenderlo, si uno quiere. En el internet existen cursos gratis y se fomenta el uso del idioma en País Vasco. Además, si vas a querer aprender este idioma, no vas a sentir ese choque cultural que puede ocurrir con otras lenguas de la lista. Por eso, a pesar de ser difícil, es un idioma bastante interesante para aprender. Si te gustan cosas complicadas o difíciles, puedes intentar aprender el húngaro. Tiene más de 10 millones de hablantes. Es otra lengua aglutinante con una lógica diferente. Tiene una gramática muy compleja, no solo para un hispanohablante, pero para todos que no están acostumbrados con este tipo de idiomas. Si quieres aprender el vocabulario, el contexto no te ayuda en absoluto. El idioma es muy conservador y tiene muy pocas palabras internacionales. Por ejemplo, la palabra tranvía suena parecido en otros idiomas. En inglés es tram. En ruso es tramvay, pero en húngaro, ¿cómo es? Villamos. Si quieres saber más del húngaro, mira mi otro vídeo que habla de este tema. Hay un enlace en la descripción. Y ahora imagina un idioma igual de difícil que el húngaro, pero con algunas cosas que le hacen aún más complicado. Este es el siguiente idioma de la lista. El finés se habla en Finlandia. Tiene 5 millones de hablantes y pertenece al grupo de lenguas ugrofinesas, igual que el húngaro. Lo que le hace aún más difícil de aprender no es el idioma, sino otras cosas. Tiene 2 veces menos hablantes que el húngaro y por eso es aún más difícil encontrar personas y maneras de practicarlo. Además, si quieres ir a Finlandia para aprender y practicar este idioma, prepárate para un país nórdico con cultura y clima diferentes. Todo esto puede ser un posible obstáculo para aprender el idioma. No es fácil para todos acostumbrarse a estas diferencias, pero a pesar de ser un reto, es posible aprenderlo. Y una vez que los finlandeses te dicen "Tervetuloa meille", esto es buena señal. Y ahora imagina un idioma igual de difícil hablado en un país con otra cultura peculiar y un clima frío. Este es el idioma número 1 de la lista. El estonio tiene algo más de 1 millón de hablantes, sobre todo en Estonia.
Tiene todas las características de otros idiomas ya mencionados que le hacen difícil. Y junto con todo eso, por tener pocos hablantes, no es tan fácil encontrar personas y materiales interesantes para poder aprenderlo o practicarlo. Si quieres poder hablar este idioma, necesitas organizar bien tus estudios y usar lo que puedes encontrar en el internet. Vas a encontrar varias cosas, pero no todo va a ser tan interesante como para motivarte. Y si decides viajar a Estonia, recuerda que en algunas partes de este país se habla ruso. Por eso asegúrate de que las personas que vas a ir conociendo realmente pueden hablar este idioma. Ahora, me gustaría mencionar otros idiomas difíciles que no aparecen en esta lista, pero me parecen interesantes. Ruso es una lengua eslava que tiene todas las características que hacen este grupo de lenguas difícil para hispanohablantes y usa alfabeto cirílico. Para muchas personas esto parece algo diferente y creen que por eso el ruso es difícil, pero es posible aprender a leer en solo algunos días. Obviamente no vas a saber lo que estás leyendo, pero aprender el alfabeto cirílico no es difícil. Otro idioma interesante es el polaco, una lengua eslava que usa el alfabeto latín. Tiene más de 50 millones de hablantes y lo que a mí me parece difícil, junto con otras características diferentes de idiomas eslavos, es la pronunciación. El polaco tiene algunos sonidos diferentes y raros incluso para otras lenguas eslavas. Estos son, por ejemplo, w, o, eu. Existe también otro idioma que pocos mencionan y se llama romaní. No lo confundas con el rumano porque no tiene nada que ver. Es el idioma hablado por el pueblo romaní o rom, que vive en gran parte de Europa y no tiene su propio país. El idioma sí pertenece a lenguas indoeuropeas, pero tiene muchas variedades y dialectos muy diferentes. Además, en algunos países el pueblo romaní es bastante marginalizado y no siempre es fácil conseguir practicar el idioma. Y esto es todo. Todo lo que he dicho en este vídeo es mi opinión, pero lo que para alguien es difícil, para otra persona es más fácil. Si tú crees que debería haber puesto otros idiomas en esta lista, coméntalo más abajo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo vídeo.